Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Agora sin Miedo. Un episodio que va a cambiar la forma en que ves la salud mental, porque estamos a punto de adentrarnos en un tema que ha sido mal comprendido durante muchísimo tiempo, pero que sigue afectando a muchísimas personas cada día. Estamos hablando de la despersonalización y la desrealización. Dos trastornos que siguen siendo invisibles para muchos y desconocidos incluso por los profesionales. Soy Ana García y hoy por fin vamos a dar la visibilidad que se merece. Para eso tengo el honor de contar con Nico Rodríguez, un joven increíble que no solo ha experimentado en carne propia lo que es vivir con despersonalización y desrealización, sino que también está dedicando su vida a entenderlo desde una perspectiva única, la de un paciente y un estudiante de psicología. Y lo mejor de todo, Nico no solo está aquí para hablar de su experiencia personal, sino también para desmitificar este trastorno con la mirada de alguien que lo está estudiando profundamente. ¿Te imaginas lo que es sentir que no estás en tu propio cuerpo o que el mundo que ves no es real? Esto no es ciencia ficción, es la cruda realidad de muchísimas personas que viven cada día con la sensación de estar desconectados de sí mismo y del mundo. En este episodio, Nico Rodríguez nos va a contar todo lo que necesitas saber sobre la despersonalización y la desrealización, desde los síntomas más comunes hasta los errores de diagnóstico que la mayoría de las veces nos sumergen aún más en el caos, pasando por sus propias experiencias y los métodos que ha estado usando para afrontar este trastorno. Pero lo más poderoso de este episodio es la esperanza que trae consigo, porque a pesar de todo lo que nos cuentan sobre la DPDR, hoy verás que hoy sí se puede encontrar un camino de sanación. No importa cuán perdido te sientas ahora mismo, este episodio te va a dar las herramientas y la motivación para empezar a dar pequeños pasos hacia la recuperación. Si alguna vez te has sentido fuera de ti mismo o de ti misma, como si todo estuviera borroso o fuera de foco, o si tienes curiosidad por entender más sobre este trastorno, este episodio es una obligación. Vamos allá, porque hoy vamos a romper tabúes, derribar muros y sobre todo vamos a darle voz a quienes sufren esto en silencio. Hoy tenemos con nosotros a Nico Rodríguez, un joven divulgador, estudiante de psicología y, lo más importante, alguien que sabe muy bien lo que es vivir con despersonalización y desrealización. Trastornos que, a pesar de ser cada vez más comunes, siguen siendo bastante desconocidos. Hoy vamos a dar visibilidad a estos trastornos, explicar qué son, cómo se sienten y por qué es importante hablar de ellos. Nico, gracias por estar aquí hoy acompañándonos en este nuevo episodio de podcast de Agora sin Miedo. Explícanos. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y por el trabajo que haces. Bueno, como tú has dicho, pues soy una persona que sí soy estudiante de psicología. Es una parte de mi carta de presentación, pero lo más importante es que soy un paciente. Soy paciente tanto de estrés postraumático como de despersonalización, que es un tipo de disociación, así como también está el TID. En mi caso, yo he desarrollado despersonalización permanente, es decir, con la que vivo las 24 horas. Y bueno, intento dar luz, sobre todo desde la parte de paciente, de experiencias personales, aunque también como estudiante, pero principalmente desde el lado de paciente y desde el lado humano. Por eso mismo, una parte importante de mi contenido, tanto en Instagram, mi página web y distintas redes, es contar experiencias. Yo algo que utilizo mucho es la escritura, y llevo escribiendo años y voy compartiendo tanto escrituras actuales como antiguas en base a experiencias, síntomas concretos que son los que realmente pueden hacer a una persona sentirse identificado y hacerle ver que no está sola en esto. Exactamente. Pues vamos a ir rompiendo el hielo, vamos a ir entrando en materia, si te parece bien, Nico. Para empezar, a mí me gustaría que tanto yo, que desconozco un poco este tema, sé que he tenido episodios yo de disociación, que no sé si viene dentro de este pack. ¿Cómo podrías describirle a alguien que nunca ha oído hablar de la despersonalización y la desrealización qué es exactamente, ¿no? ¿Cómo se siente en el día a día vivir con estos trastornos?
Bueno, lo primero decir que la despersonalización de realización pueden ser solo síntomas o también puede ser un trastorno, como por ejemplo la ansiedad. La Ujú, ansiedad es algo que vivimos en el día a día, que es necesaria incluso, pero el exceso y la intensidad pueden hacer que se vuelva patológica. Con la disociación es lo mismo, es decir, ujú, en el día a día todos disociamos, en la vida todos disociamos. Cuando por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando vemos una película nos disociamos de nosotros mismos, de nuestra identidad para podernos poner en el lugar de los personajes y poder sentir lo que ellos sienten. ajá. Nos separamos un poco de nosotros para ponernos en el lugar de los personajes y poder empatizar con sus emociones. Es decir, lo primero, que no hay que demonizar la disociación porque es un mecanismo natural y adaptativo. El problema, como decía, es cuando la intensidad se vuelve muy alta y se vuelve un estado permanente del que uno no se puede liberar y que perturba el día a día. La Ujú. despersonalización es un tipo de disociación que se caracteriza porque uno vive su vida como si fuese una película, en el sentido concreto de que se genera una gran dificultad para conectar con los componentes internos, tanto emocionales como cognitivos, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la atención, como también sensoriales. Uno de los síntomas más típicos, por ejemplo, es la visión borrosa o escuchar de forma distorsionada. Algunas personas narran que más lejana, más cercana, también con el tacto, con el sabor, incluso se pueden no sentir sabor con las comidas o con determinadas fragancias. Y luego también está la desrealización que suele venir acompañada y que básicamente es lo mismo, pero en vez de hacia el interior, hacia el exterior. Es decir, es ver las cosas de forma irreal, estar en un entorno y ver, por ejemplo, las personas y poder llegar a preguntarte si lo que estás viendo es real. Es como si estuvieses viendo un video de YouTube o una Sí. película en vez de algo que sabes que es la realidad. Es como crearte tu propio mundo, algo así. Sí, realmente sí, porque bueno, la disociación justamente es un mecanismo de defensa que nace por varios motivos. Hay varios detonantes. El principal es la ansiedad. De Sí. hecho, yo como estudiante, la primera presentación de despersonalización que he visto es como síntomas de ansiedad patológica, Mm, que también puede llegar a ser generalizada, pero hay otros detonantes, por ejemplo, consumo de sustancias mm, o el estrés, que es mi caso. Puede ser tanto estrés agudo mm. como estrés postraumático, que son dos trastornos distintos. En mi caso es por estrés postraumático, es decir, por un trauma. Cuando uno vive, y sobre todo en la infancia, que uno no tiene la capacidad de luchar o de huir, esos mecanismos de defensa tan propios del ser humano, lo que sucede es que si el cuerpo no puede huir, lo hace la mente. Y lo hace a través de anestesiar nuestros propios procesos internos. ¿Para qué? Para que el dolor, que es muy grande, siga siendo grande, pero lo percibamos menos. Y entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Porque ya te digo, muchas personas confunden, yo ahora me estoy confundiendo todavía más porque tenía la idea de otro concepto completamente distinto. Yo cuando pensaba en la disociación, se me venía a la cabeza la imagen de muchos hemos visto aquí Los Simpson, ¿vale? Tú sabes cuando Homer le están hablando de algo que no quiere escuchar y le aparece el mono en la cabeza y empieza a aplaudir con los platillos. Pues para Claro. mí eso es una disociación, A ver, el término de disociación es bastante... no está bien definido incluso en la misma literatura científica, ¿vale? pero yo lo que interpreto es que la disociación es cuando uno se vuelve hacia adentro para protegerse del exterior y lo que lo diferencia de, por ejemplo, la distracción, Sí. que puede ser un estado muy similar, es que uno utiliza otro estímulo para salir de la situación en la que está. No sé, por ejemplo, estás hablando con alguien y de repente te pones a pensar en algo o te pones a mirar, no sé, una botella que hay. Eso yo Sí. lo considero distracción. ¿Por Distracción. qué? Porque estás de un estímulo girando la atención hacia otro. En cambio, en la disociación es hacia adentro y en un estado en el que incluso puedes llegar a sentir que no estás, que no existes. Es decir, Sí. no considero que no hay un estímulo interno, hay ausencia de estímulo que te atrape la atención. Y desde tu experiencia personal, ¿cómo describirías el momento en que te diste cuenta pues que realmente estabas viviendo no era algo normal, Nico? ¿Fue un proceso gradual o hubo un momento en el que sentiste que ya no podías ignorarlo más y tenías que tomar acción en ello? Siempre he sospechado
desde la preadolescencia, diría, 13 o 14 años, Ujú. que algo no andaba bien en mí. Pero bueno, pensaba simplemente que a mí me costaban más ciertas cosas. También era otra época, Sí. porque no había tanta información como hoy en día, que buscas en Google, te metes en Instagram y más o menos puedes tener una guía. Por lo menos no se sufre solo. Bueno, yo sospechaba que algo había en mí, pero realmente no sabía qué nombre ponerle, porque bueno, como digo, no había tanta información, tampoco por parte de mis padres, tampoco por parte de los centros escolares, que muchas veces Mm. son los que tienen que advertir que a un alumno, a una persona, a un niño le pasa algo. Y fue cuando comencé a estudiar psicología en el año 2019 que empecé a entender muchas cosas y a poder ponerle nombre y apellido a muchas sintomatologías, tanto actuales como pasadas. Y una de ellas, y la que, bueno, nos trae aquí, es el tema de la despersonalización. Ujú. ¿Tú empezaste a estudiar psicología porque realmente querías aplicar para esta carrera o porque tú sentías que así te podrías conocer mejor? Bueno, sentir que me podía conocer mejor, sí, pero realmente siempre tuve la espina clavada de estudiar psicología, Mm. nunca he entendido por qué, y creo que tiene que ver con que de alguna manera yo ya sospechaba que había algo patológico en mí, que no sabía ponerle nombre, y bueno, la vida me dio la oportunidad de estudiar la carrera. Hoy en día estoy ya en tercer curso, me queda Genial. muy poquito, la verdad, para acabar. La verdad es que mi objetivo, además de la divulgación a través de Internet, es poder formarme como profesional de trauma y disociación para trabajar no solo desde el conocimiento, sino también desde la experiencia. Mm. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a entrar así más en profundidad, porque me gustaría hablar contigo sobre la relación con el trauma complejo del que mucho se habla, ¿no? Porque a menudo este Sí. trastorno, tanto el de despersonalización como de realización, está relacionado con traumas complejos o situaciones de estrés en lo que todo explota, ¿no? Estrés ya realmente crónico que está acumulado ahí y haciendo mella en tu cuerpo y tu mente, ¿no? ¿Cómo se conecta este trastorno con eventos traumáticos previos, como abusos emocionales o físicos? ¿Tú es algo que crees que siempre se gesta en el pasado de una persona o puede desencadenarse por situaciones recientes de gran estrés? A ver, lo primero, que como estudiante el primer Mm. contacto que tuve fue que puede ser un síntoma de la ansiedad, y lamentablemente un buen número de profesionales lo toma por el lado de la ansiedad y no tienen la formación necesaria para saber vincular la despersonalización al trauma. Como bien dices, puede ser una respuesta al trauma, ya sea trauma simple, trauma complejo. Esto puede suceder por eventos, es decir, un trauma se puede generar en la vida adulta, Mm. no necesariamente, a veces tenemos esa percepción, digamos, en la población, de que un trauma es un evento catastrófico, como puede ser un abuso sexual o Mm. por ejemplo lo que pasó en Valencia, que es Sí. una catástrofe natural. Pero un trauma puede ser también suspender un examen, una ruptura de pareja, pueden ser cosas cotidianas que, además de la situación en sí, lo que realmente afecta es cómo uno lo afronta en base a sus Ujú. recursos de afrontamiento que tenga en el momento. Es decir, más que la situación, que también influye, es cómo uno la afronta. Y eso, bueno, tiene mucho que ver con la historia de aprendizaje de la persona, con la infancia, con los estilos de apego que tenga. El apego es un término muy importante en el trauma. Y bueno, la relación con el trauma complejo básicamente es que generalmente se suele iniciar en la infancia por un evento traumático, el que sea. Como decía antes, un niño no tiene la oportunidad de luchar o de huir. Ujú. Entonces lo que hace es que, como decía, si el físico si el cuerpo no puede ir, lo hace la mente. A partir de ahí, el cerebro descubre que es un mecanismo adaptativo, y el problema es que lo cronifica y lo empieza a utilizar en situaciones en las que realmente no es necesario. Mm. Claro, porque tú de este trauma es posible que no tengas conciencia de que ha ocurrido en sí. O sea, llevas toda tu vida con estos síntomas, este trastorno Ujú. de algo que desconoces porque cuando tú eras niño te creaste tu propia burbuja de protección. Claro, y de hecho puede pasar y suele pasar que acompañado con el trauma complejo haya amnesia, es decir, no se Eso es. recuerde Claro, exactamente el suceso que aconteció en la infancia. claro. Y por eso es la complicación también con la despersonalización. De hecho, en un libro de una doctora en psicología que leí, ella
muestra un dato que es bastante alarmante, y es que existe una media de 15 años entre que una persona inicia con la sintomatología de despersonalización hasta que se le diagnostica. Madre Es mía. decir, 15 años que vive con esa sintomatología sin saber ponerle nombre y sobre todo sin saber por qué, porque va acompañado de amnesia. La persona no recuerda ese suceso, pero el cuerpo sí lo hace. ¿Y cómo vive una persona durante esos 15 años? Quiero decir, una persona hasta que llega al diagnóstico pueden tardar 15 años, ¿cómo es su calidad de vida? Bueno, es una calidad de vida bastante pobre y es vivir prácticamente en modo supervivencia. La depresión, bueno, síntomas depresivos, Sí. ansiosos, angustia, incluso hiperactividad, sintomatología de TDAH, Mm. obsesiva, compulsiva. El trauma complejo realmente es como un pulpo que tiene una gran cantidad de tentáculos que pueden derivar en muchos tipos de sintomatologías patológicas y bueno, es hasta que uno no toca fondo por algún motivo, que por lo menos en mi caso fue así. Toqué fondo, acudí a psicología, Mm. a partir de ahí comencé a explorar y bueno, como mucha otra gente, vas con una idea, Mm. en mi caso era de ansiedad, pero salís con un trauma complejo y descubriendo que habías vivido cosas que no sabías o que sí sabías, pero no las veías como forma trágica, porque esto también es algo que suele pasar mucho. En consulta a veces la gente narra sucesos de su infancia o de su adolescencia y no solo que las cuenta como si te contase que no sé, esta mañana viajó en metro hasta tal estación, Ujú. sin ningún tipo de emocionalidad, sin ningún tipo de shock, sino que no la ve como algo grave, Claro. y justamente por esa falta de conexión emocional que genera la disociación. Y verlo como algo grave, pues supone un trabajo terapéutico que se tiene que hacer acompañados de profesionales y bueno, para la que hoy en día está en auge y funciona muy bien el tratamiento de MDR. Mm. Es que tal y como hemos empezado el podcast, que me dices que, bueno, las Mm. cosas van cambiando, los profesionales se van adaptando, se van actualizando en estos nuevos términos que ya existían desde hace muchísimos años. Pero claro, yo me imagino una persona 15 años padeciendo, en estos 15 años yo creo que esta persona ha querido buscar respuestas, ha ido tocando muchos palos, ha ido llamando a muchas puertas y el diagnóstico puede ser que haya sido erróneo. Sí, también. Bueno, por eso digo que a los profesionales no estar bien formados Mm. en disociación, y esto también lo digo como estudiante, porque estoy Sí. casi acabando la carrera y lo que he visto de despersonalización son dos o tres cosas. Entonces, puede caber la posibilidad y la probabilidad bastante alta de que se dé un diagnóstico erróneo, ya sea esquizofrenia o ansiedad generalizada u Mm. otra cosa de lo que se puedan tener síntomas, pero que no supone el diagnóstico real de la persona. Y sí, la persona durante ese tiempo, como digo, vive en modo supervivencia, vive intentando adaptarse a la sociedad lo mejor que puede, porque la verdad es que es muy difícil, Mm. inconscientemente, sabiendo que hay algo malo en ella, pero sin saber qué nombre ponerle. Que seguimos hablando de los traumas complejos, cuando Sí. dices que uno se anestesia para olvidar según qué cosas, para poder avanzar en esta terapia, para poder sanar, ¿es necesario conocer estos sucesos traumáticos o no es necesario? Quiero decir, ¿es fundamental que sepamos qué es lo que nos ocurrió o se puede quedar ahí en el olvido para poder sanar? En mi opinión, porque tampoco soy un profesional en el área, pero creo que por lo menos es necesario tomar conciencia de lo que ha sucedido y poder darle un significado emocional a eso que ha sucedido. Porque si una persona, por ejemplo, ha vivido un abuso en su infancia, Ujú. siempre lo ha sabido, pero nunca lo ha tenido como algo malo, es necesario que esa persona lo vea como algo malo y sobre todo lo sienta como algo malo, que se pueda permitir llorarlo, sentir rabia, se pueda permitir sentir todas esas emociones que son naturales en situaciones como esa. Entonces yo creo que la conexión emocional con esas situaciones es necesaria. Tampoco es necesario recordar todo con lujo de detalle, Mm. que al final hay mucha amnesia y lagunas mentales. Y la conexión emocional con esas situaciones es un paso prácticamente imprescindible para luego poder integrar esos recuerdos traumáticos de una forma sana
y adaptativa, de modo que, vale, yo he vivido esto, me permito experimentarlo, me permito experimentar las emociones que eso me genera, pero lo tomo ya como algo parte de mi vida y aunque es muy doloroso, lo integro y no me perturba o no me perturba ya tanto como antes. ¿Y cómo le explicarías, Nico, a las personas que no comprenden que el trastorno no es simplemente estar estresado o pasar por una mala racha? ¿Por qué es tan difícil para quienes no lo experimentan ver que es una condición real y no algo completamente pasajero? Bueno, creo que una de las principales dificultades es que desde fuera una persona con disociación no se ve muy grave. Por ejemplo, una persona que pueda pasar por una depresión se le puede quizás intuir más por los gestos que pueda tener, por el estado de ánimo que uno perciba, una persona que tenga ansiedad también por la hiperactividad que pueda tener. En cambio, en el estado disociado, uno puede perfectamente funcionar, no sé, en el entorno académico, laboral, Ujú. social, pero desde fuera puede no advertirse que esa persona tiene algo. De hecho, a mí me ha pasado, y para comenzar el tratamiento de MDR, como estudiante, acudí a bueno, a una profesora mía, de una asignatura que me recomendó esta terapia. Y yo le pregunté si en algún momento ella había advertido algo en mí, porque además yo soy un alumno muy participativo, y me Ujú. dijo que no. Y ese es el problema también, que desde fuera no se advierte, pero es algo que a la persona, al paciente, perturba mucho. Entonces, por eso yo siempre digo que lo mejor que se puede hacer como acompañante, ya sea pareja, amistad, familiar, es informarse sobre la condición. Principalmente, bueno, si se puede en base a los profesionales con los que esté trabajando, pero también en internet, pero filtrando mucho, ¿no? Como decías Mm. tú antes, porque internet también puede ser un peligro. Uf, ya te Eh, digo. Sí, sí. pero informándose sobre la condición y sobre todo validando las experiencias de la persona. Creo que tú ya me conoces un poco, sé cómo funciono en redes sociales y en el podcast y que me gusta mucho meter el dedo en la llaga, ¿no? Para hacer un poco de justicia social y de Sí. crítica social para visibilizar más todo esto que nos está pasando, ya sea desde tu trastorno hasta los miles que pueden haber dentro de la salud mental. Y me gusta ahondar desde ahí, ¿no? Porque sabemos que cuando uno vive con estos trastornos, puede sentirse completamente incomprendido. Lo hemos vivido Sí, sí, todos, cada uno de nosotros, ¿no? totalmente. Pero es que es incluso por profesionales de la salud mental. ¿Tú tienes alguna Sí. experiencia? ¿Te ha pasado algo que al buscar ayuda, al sentirte desamparado, marginado, los médicos no han sabido reconocer lo que estabas viviendo? ¿Has tenido alguna experiencia con el sistema de salud así, en plan chocante, que digas, jolín, que hayas entrado por consulta tuya, hecho una braga, hecho mierda y digas, he salido peor de lo que estoy? La verdad es que no, y ¿Vale? explico por qué. De acuerdo. Creo que el hecho de ser estudiante de psicología y poder tener, digamos, una base teórica de lo que me sucede, Mm. me permite entrar con más determinación a los profesionales, ya sea por privado o en la seguridad social, y poder defenderme con más Claro. precisión y determinación de qué es lo que me pasa. Es decir, yo no me puedo autodiagnosticar, pero sé que con una muy alta probabilidad, y lo sé porque lo he estudiado y además lo investigo en fuentes de datos, bases de datos a las que como estudiante tengo acceso, sé que lo más probable es que tenga esto. Entonces, si un profesional me llegara a decir, no, tú no tienes esto, tienes otra cosa, yo lo escucho, Ujú. pero también pretendo que se me escuche, porque además tengo conocimiento como para poder hablar de eso con todo respeto al rango del profesional. Ujú. Pero al margen de eso, no me ha pasado que un profesional dude de mí y me diga, no, tú no tienes esto, tú tienes otra cosa. Y bueno, yo pienso que es por la determinación y la precisión con la que como estudiante de psicología he narrado mi sintomatología. Sí. Muchas personas que sí, que han tenido malas experiencias y les han dicho que no tenían eso, o les han dado otro diagnóstico, o incluso les han dicho que no sabían que era la despersonalización. Ah, muy bien. Es genial. Es genial. Bueno, es que te quedas patitieso. Sí, sí. En este sentido te quedas Bueno, patitieso. Tú has tenido la suerte, entre comillas, de poder estar estudiando psicología y tener fresco todo este tema para sí. rebatirle
al psicólogo, mira, pues a mí me pasa esto y con fundamento además y con argumentación. Claro, entonces el psicólogo dice, bueno, este tío entiende, ¿sabes de lo que dice? A lo mejor está Creo que esa aprendiendo es la más de ti. ventaja que tengo. Sí, está aprendiendo más de ti que de su propio conocimiento. O sea, es que le puede servir de ayuda, pero Sí, es eso, que tú has tenido la inmensa suerte de esto, pero las personas que llegan allí sin saber absolutamente nada, tú, pues bueno, pues si no te dan soluciones a tu problema, te quedas como así, desamparado. claro. Y bueno, justamente esa es una de mis principales y quizá la principal labor que tengo con la divulgación que hago, Mm. principalmente en Instagram, que es la red social en la que más trabajo. Que las personas no solo tengan una comunidad de apoyo, sino que puedan decir, vale, esto es lo que me pasa o esto es lo que muy probablemente me pasa. Porque me ha escrito mucha gente diciéndome, llevo 5 10 30 años, X Madre años mía. con esto, y a partir de un reel, un contenido que has compartido, ahora sé qué es lo que tengo, o como digo, sé lo que probablemente tenga, porque también puede ser otra cosa. Pero por lo menos que la gente pueda ponerle el nombre y apellido a lo que siente y que esa estadística de media de 15 años entre que se empieza con la sintomatología hasta que se diagnostique, pues se haga menor. Y desde tu experiencia, ¿hay algo que crees que el sistema de salud, tal y como está montado ahora mismo, podría mejorar en cuanto a la atención de personas con este tipo de trastorno de despersonalización y desrealización? Bueno, sí, por supuesto. Y creo que, bueno, está en la línea de todo tipo de trastornos. El Mm. sistema nacional de salud que tenemos, la verdad es que en cuanto a salud mental funciona bastante mal. Cada comunidad autónoma además tiene su ritmo. Yo en Andalucía, por ejemplo, estoy en un centro de salud mental comunitario. Psicología me deben cada 3 4 meses con 30 minutos. Ujú. Psiquiatría 6 7 meses, que es modificar un poco la medicación y ya está. Y claro, los trastornos disociativos, al igual que los de trauma grave, como trauma complejo, requieren una exploración profunda. Y no se le puede realizar una exploración profunda a un paciente, y aquí también lanzo una lanza a favor de los profesionales. No pueden No, realmente exacto. profundizar y trabajar No. para poder indagar y establecer un diagnóstico y unas pautas de trabajo ante un posible caso de disociación Mm. con esas condiciones, con viendo un paciente cada 3 meses, 30 minutos, Es que es inviable. no tiene manera de detectarlo, salvo que el paciente venga ya muy informado, como puede ser mi caso, o que venga con informes privados, que privado existe la posibilidad, ¿no? Claro, pagando San Pedro canta. Claro. Así es. Y ahora vamos a hablar un poco sobre qué es vivir con DPDR y estrategias de afrontamiento, ¿no? Porque creo que a medida que has ido aprendiendo sobre el trastorno, Nico, te has dado cuenta de que hay algunos gatillos específicos que lo empeoran. ¿Qué estrategias usas para lidiar con estos momentos difíciles cuando empiezan a surgir los primeros síntomas de despersonalización o desrealización? Sí, bueno, en cuanto a los gatillos, todo lo que sean situaciones de ansiedad o de estrés, que para otras personas pueden ser normales, Ujú. pero para uno que tiene un sistema nervioso ya desregulado, generan no solo que el estrés se vive con más intensidad, sino que, bueno, la disociación también se vive con más intensidad y todo lo que sea estrés y ansiedad, pues suele elevar los síntomas Claro. de despersonalización. Y en cuanto a formas de tratarlo en esos momentos, la verdad es que no hay mucho, tristemente, pero bueno, yo siempre recomiendo. Hay una persona en España que se llama Santos Barrios que vivió con esto durante muchos años Mm. y tuvo el detalle de crear un método natural con ejercicios muy simples, tanto para como por ejemplo salir a dar un paseo. Tiene ejercicios tanto solo para la despersonalización como para la desrealización, como para hábitos saludables que ayudan a que estos ejercicios, digamos, tengan más efecto. Entonces, por ejemplo, para la despersonalización puede proponer un ejercicio de escritura o de escribir sobre una determinada etapa de la vida Ujú. para intentar conectar con ella. O, por ejemplo, no sé, ver una serie o jugar un juego que en algún momento de tu vida fue importante para intentar conectar con uno Así mismo. es. Ujú. En cuanto a desrealización, puede ser, por ejemplo, salir a dar un paseo e intentar prestar atención, con toda la atención posible que uno tenga en el momento, al entorno, a la naturaleza, a los árboles, a los animales, a las personas, a los coches, y no estar con el teléfono o escuchando un podcast. Es decir, intentando conectar con los sentidos y la atención con el entorno. Ujú.
Sí, y bien como has dicho que cada uno se busca sus propias herramientas y estrategias para afrontar estos momentos en los que yo en mi caso, cuando tengo un nivel altísimo de ansiedad, yo quiero poner aquí mi ejemplo por si a alguien le sirve, parece una gilipollez, ¿vale? Pero yo me pongo a fregar los platos. Me pongo a fregar los platos y siento el agua como cae en mis manos y para intentar centrarme en el aquí y ahora que está súper de moda de efecto y es ideal. O sea, yo me pongo a fregar los platos y me pongo con el estropajo. Venga, voy a echarle jabón. Le echo jabón al estropajo. Ahora Claro. voy al plato azul y así, poco a poco, los síntomas van disipándose. Parece una Claro, y gilipollez. prestando atención a ellos Sí, y centrándose en ellos, en las sensaciones, sí. en el agua, Es- en el sonido. Por si a alguien le sirve, yo me pongo a fregar platos. No estoy hablando ni que sea machista ni feminista, ¿vale? También tengo que puntualizar esto, pero a mí me sirve mogollón. O si no, hablar en alto. Que mi familia está hasta las narices de decir con quién hablas. Digo, no, estoy hablando para mí y conmigo misma porque tengo que ir narrando cada paso que doy. Si quieres, Ana, te invito a mi casa a que fregues mis platos también, mi vajilla. Bueno. Si me invitas a un espeto después, sí. Ah, bueno. Para compensar. Para compensar, la vida a veces hay que tomarla un poco con humor. Bastante jodidos estamos, que eso siempre quiero reflejarlo en Instagram y en los podcasts, que siempre hay que sacarle algo positivo, ¿no? Y disociarnos un poco o despersonalizarlos en estos sentidos, ¿sabes? Buscando Claro. la forma de salir voluntariamente de todo este engranaje emocional que tenemos ahí, que es tan complicado que nos es muy difícil Sí. adaptarlo al día a día. Sí. Bueno, también intento hacer humor, es decir, o memes, siempre con el debido respeto, porque al final Sí, estamos claro. tratando un tema de salud grave. Pero bueno, el humor también nos puede ayudar a través de un meme, de un sketch, estos típicos Sí. reels en los que uno se graba pronunciando una frase, como bueno, algunos que hago. Y de lo que estaba hablando de Santos Barrios, yo siempre que me viene alguien y me pregunta en Instagram, tengo despersonalización, no sé qué hacer, le Mm, mando el enlace a su blog mm. en el que le explica sus ejercicios y además tiene un vídeo dedicado a cada uno de ellos en el que te explica cómo hacerlo, además de su libro. ¿Por qué? Primero porque es un método que aunque no sea científico, es natural, lo ha creado él, Ujú. es un método que existe. Y segundo, que ver que existe un método para trabajar la DPDR permanente ya supone un alivio para la persona que viene desesperada buscando ayuda. Buscar ayuda profesional, bueno, es Mm. más tedioso, pero un método accesible que tienes ahí y que además ha ayudado a un montón de gente y en su blog se pueden leer muchos testimonios, ya supone un gran alivio. Claro, porque es que muchísimas personas, yo en las que me incluyo, ya te digo, yo no padezco, a no ser que ahora vaya al psicólogo y me diga que realmente no tengo agorafobia, no tengo TAG y lo que tengo es esto, ¿vale? Que aquí las tornas pueden cambiar muchísimo, ¿sabes? Depende del contexto en el que estés y que aquel día te dé por hablar de algo en concreto, ¿no? Pero muchas personas que padecemos este tipo de trastornos nos sentimos atrapadas en un círculo vicioso, ¿no? Que la ansiedad aún empeora más los síntomas. Estamos como una rueda de ratón constantemente. Sí. Sí, bueno, por eso es que hay algunos profesionales, por ejemplo, que aconsejan no meterse en internet o no meterse en grupos, en las redes sociales, porque siempre depende del paciente, ¿no? Pero hay Mm. pacientes que, y a mí me pasa, por ejemplo, que hay personas que me escriben cada 5 minutos. Porque, a ver, yo entiendo que están en un estado de desesperación y con una Exacto, ansiedad sí. total, pero al final, si uno cede a eso, no solo que no la está ayudando, porque está Mm. reforzando esa conducta de desesperación de necesitar escribir cada 5 minutos, sino que también le hace mal a uno, porque a uno le genera ansiedad estar viendo que una misma persona te escribe cada 5 minutos y a ti te ha pasado esto y a ti te ha pasado el otro y esto es normal y esto no es normal. Entonces también conlleva una cierta responsabilidad Totalmente, hacer sí. divulgación Mm, y bueno, luego también tengo mis propios ejercicios que voy descubriendo y que voy compartiendo con la comunidad. Por ejemplo, estas típicas fragancias que podemos tener en el coche o en el baño que son muy potentes. sí. Yo a veces cuando me encuentro muy despersonalizado, pues cierro los ojos y me centro en oler la fragancia y en que mi sentido del olfato y mi atención está acaparada totalmente por ese estímulo. O por ejemplo, si estoy en un entorno en la clase, que hay mucha gente, mucho ruido, Mm, si tengo que salir 5 o 10 minutos fuera y lo que suelo hacer, por ejemplo, son mover el cuerpo, hacer estiramientos o con la misma fragancia, dependiendo, cosas que me saquen de la situación estresante, que me permitan conectar. Que esto no significa que uno esté cayendo en una conducta de evitación. no.
significa que uno tiene sus límites y los regula. Es decir, tampoco hay que ser masoquista y quedarse en una situación cuando uno la está pasando extremadamente mal. A veces es necesario retirarse, regularse y después volver para poder rendir en condiciones. Otra cosa, por ejemplo, que también me ayuda mucho es el ASMR. Mm, Esto de hablar despacio, sí. de centrarte en los sonidos. Yo lo utilizo mucho para relajarme, para dormir, para conectar. Simplemente escuchando el audio, cerrando los ojos, me ayuda a relajar mi cuerpo y a centrarme en estímulos que, bueno, que me sacan un poco de esa mente rumiativa y disociativa, como digo yo. Sí, y ahora que estamos haciendo una breve pincelada, porque hay muchísimas opciones terapéuticas y nos estamos también centrando en la comunidad, para quienes están en el proceso este de búsqueda de respuestas, que nos hacemos millones de preguntas, que nuestra cabeza va a full encontrando la solución inmediata, ¿cuál es tu opinión sobre estos enfoques integrativos como puede ser la terapia cognitiva conductual, el mindfulness que estamos hablando o incluso este apoyo Sí. emocional en las redes sociales? ¿Crees que puede haber esperanza en encontrar una comunidad que te entienda? Por mucho que te digan los médicos, no, céntrate en el proceso tuyo de sanación y déjate de lo que estén hablando los demás. Yo, con todo respeto a los profesionales, creo que evidentemente son imprescindibles, Ujú. pero uno también tiene que tener criterio propio y sentido común para valorar si lo que te está transmitiendo el profesional es adecuado en base a la sintomatología que uno tiene, porque como hemos dicho, existen muchos casos de negligencia, los profesionales no están formados y a veces uno se tiene que buscar la vida a Sí. su manera. Mm, Yo lo que primero siempre digo es que esto hay que comunicarlo lo antes posible, no mm, dejarlo pasar porque mm, cuando se deja pasar se cronifica y se vuelve mucho peor, mucho más perturbante. que- Entonces, personas de apoyo, familia, pareja, amistades, una comunidad virtual como puede ser la mía. mm, Creo que ese es un primer paso, no solo para sentirse acompañado, sino también para comprender cómo funciona esto y en base a esa comprensión exacto. poder buscar ayuda profesional. Realmente hay pocas formas de tratarlo. La terapia hoy en día lo que más se utiliza para, en mi caso, por ejemplo, el trauma y el trauma con disociación es la terapia MDR que ahora está en auge. Mm, No obstante, la terapia MDR cuando funciona muy bien para estrés postraumático. vale. Ahora, cuando ese estrés postraumático va acompañado de disociación, hay que asegurarse de que el profesional no solo tenga formación en MDR, sino también tenga formación en disociación. Porque un profesional que te trate, aunque tenga formación en MDR, si no tiene formación en disociación, la MDR puede ir mal. Entonces es importante que si se tiene tanto trauma como disociación, se busque un profesional que tenga formación en ambas. Sí, porque yo he estado buscando un poco, porque ya te digo, yo durante todos estos 4 larguísimos e intensos años he ido a muchas consultas médicas, he ido en busca de respuestas a muchos profesionales y solo me ha quedado ir a hacer alguna terapia con EDMR, ¿vale? Para los que nos queda todo un poco muy ambiguo, los conceptos no nos han hecho muy claros, ¿en qué consiste esta terapia? Bueno, esta terapia, lo primero que es una terapia bastante joven, Mm, pero es científica, tiene base científica sólida y está avalada por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, vale. es tratamiento de primera recomendación con la terapia cognitivo-conductual para el Mm, tratamiento del estrés postraumático en adultos. En niños y adolescentes prioriza a la cognitivo-conductual, pero en adultos están al mismo nivel. Básicamente es una terapia que la gente se enfoca mucho en el tema de los movimientos oculares, porque MDR significa desensibilización y reprocesamiento sí. a través de movimientos oculares. Mm, Digamos que al principio del tratamiento MDR, no es que uno llega a la consulta y directamente se pone a mover los ojos. Primero, tiene que existir una conexión con el profesional. El profesional tiene que indagar en la historia, crear una línea de vida de la historia del paciente para conocer qué acontecimientos le han perturbado. Bueno, así. recabar toda la información que le sea necesaria y que le haga decir en un determinado momento, vale, el paciente ya está listo para comenzar con lo que es el tercer paso del protocolo MDR, que es los movimientos oculares. Y los movimientos oculares realmente son un tipo de estimulación bilateral, porque el objetivo con esto es que a través de los movimientos oculares, los recuerdos, las experiencias emocionales traumáticas dejen de serlo y se integren de una forma sana
en nuestro sistema nervioso. Esta es una técnica que revuelve y remueve muchísimas cosas. Yo es una de las cosas por las cuales no me he atrevido a acceder porque creo que, jolines, o joder, ¿sabes? Crea un impacto emocional muy fuerte. Es una técnica invasiva, es decir, es una Sí. técnica que remueve mucho por dentro y por lo tanto, más que puede ser peligrosa. De hecho, por ejemplo, bueno, yo en mis primeras sesiones, es normal que en las sesiones de MDR los días posteriores se tengan pesadillas. ¿Por qué? Porque se está removiendo la circuitería, digamos, neuronal de dentro y se están reprocesando los recuerdos. Y como decía, los movimientos oculares son un tipo de, como había dicho, estimulación bilateral, pero también existe otras variantes. Por ejemplo, los movimientos oculares son la variante visual, pero también existe la variante auditiva, que es hasta a través de estimulación bilateral con sonidos, o también la táctil, que es a través del tapping, de tocar un determinado objeto. Y esto no solo genera relajación, sino que, como digo, el objetivo es evocar en el momento Mm. un suceso traumático. Uf. Y Llevarla al presente. exactamente, una exposición, porque aunque no sea con un objeto físico, pero es una exposición porque uno tiene que evocar en el momento un recuerdo. Exponerse a ese recuerdo, que evidentemente te va a Mm. hacer disociar, te va a aumentar la disociación, pero a través de la estimulación bilateral, sea de la modalidad que sea, esos recuerdos se van integrando de una forma sana en nuestro sistema nervioso. Vamos a ir cerrando estigmas aquí porque muchos piensan que la única forma de tratar este trastorno como tal es con la medicación, pero sabemos, como estamos hablando hasta ahora, que gracias a tus conocimientos estamos encontrando muchas otras formas de tratarlo. Hay muchos más enfoques, ¿no? Desde tu punto de vista como paciente, como psicólogo, ya casi terminando esta licenciatura. Bueno, grado, hoy en día ya son grados. Vale, perdón, es que yo soy mucho más vieja que tú, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, que soy de la vieja escuela. Y yo para mí eran licenciaturas, ahora son grados. Sí. ¿Tú cómo ves esta relación entre terapia y las herramientas prácticas que estamos hablando y mencionando ahora? ¿Tú crees que una se solapa con la otra? ¿Se necesitan ambas? ¿Uno puede ir solo a terapia o necesita este refuerzo con medicación? No, tranquilamente pueden ser complementarias las tres partes. ¿Y cuáles son las tres partes? La terapia psicológica, Mm. ya sea MDR, ya sea cognitivo-conductual, a través de, por ejemplo, exposición prolongada, Mm. la farmacológica. Yo por experiencia no he consultado ningún documento científico para esto, pero en base a mi experiencia y de otros compañeros de la comunidad, lo que mejor funcionan son los antidepresivos. Mm. No obstante, esto depende de cada persona. El tercer componente, digamos, son, vamos a llamarle hábitos saludables, ejercicios naturales, una comunidad, como puede ser una red de apoyo virtual, personas de apoyo en formato, formato físico. Queda un poco feo porque parece que estoy Bueno, hablando de, no sé, como puede ser una pareja, una amistad, amistades. Creo que esos tres componentes, psicoterapia, farmacología y apoyo, acompañamiento, son fundamentales. Es decir, no es imprescindible medicarse, pero es un recurso que está ahí, que bueno, gracias a nuestra seguridad social lo podemos tener acceso. Y bueno, es cuestión de probarlo, ¿no? Es un recurso más, es cuestión de probar. Hay gente que le viene bien, hay gente que le viene mal y hay gente que necesita probar distintos medicamentos, distintas dosis hasta que encuentre el adecuado. Pero bueno, yo considero que explorar todos estos recursos es necesario, pero fundamentalmente lo que puede sanar la cuestión tanto disociativa como traumática es la psicoterapia. ujú. La farmacológica es un sostén para que uno pueda ser funcional en el día a día, en el trabajo, en cuestiones académicas, sociales, para que pueda hacer vida, digamos, lo más funcional posible. Pero lo que realmente va a sanar a la persona y, digamos, resolver sus conflictos internos es tanto la psicoterapia como el acompañamiento que pueda tener. Porque hablando de nuestro día a día o del día a día en general, ¿tú has encontrado alguna vez momentos en los que pues la gente, la sociedad no comprende completamente tu experiencia, tal vez por no poder ver lo que tú estás pasando por dentro? ¿Cómo has enfrentado tú esta incomprensión y cómo animarías, esto muy importante, a nuestros oyentes de hoy del podcast a no sentirse avergonzados? Esta sería la palabra, porque tenemos muchísima vergüenza de verbalizar y poner nombre a lo que nos pasa y de hablar de ello. Sí, esto es algo que pasa con todo tipo de entorno psicológico, no solo Mm. con la despersonalización.
en un entorno laboral, sobre todo en un entorno laboral, también en el social, quizá un poco menos en el académico, pero bueno, independientemente del entorno, de la situación, yo creo que el límite está en cuanto afecte a la salud mental de uno. Evidentemente todos necesitamos obtener ingresos económicos porque la sociedad se mueve a través Mm, de dinero. ya. También necesitamos socializar porque es una cuestión importante. Pero bueno, no podría decir una fórmula general porque en psicología siempre hay muchísimas variables que intervienen. Buscar priorizar la salud y también buscar un equilibrio entre las exigencias de la sociedad que no están hechas para personas como nosotros, aunque cada vez hay más adaptaciones. Y bueno, la tolerancia que uno pueda tener ante la incomprensión Ya, barra ignorancia sí, de los demás. En un entorno laboral, evidentemente, uno no va a ser tan funcional como una persona sin patología, alguna patología psicológica, pero bueno, tampoco se debe estar tolerando que se le trate mal o que, no sé, se pueda hacer moving, que es el sí, equivalente al bullying en la etapa escolar, y que bueno, yo por lo menos, y hablo por mí, ¿no? sí. No vale la pena estar en entornos así con tal de obtener o dinero o aprobación, dinero en el plano laboral, aprobación en el plano social, que creo que uno tiene que priorizarse, pero también entiendo que no es algo fácil y que es un proceso que lleva tiempo. Que muchas veces las personas con DPDR se sienten como si estuvierais viviendo en una especie de sueño del que no puede despertarse, ¿no? ¿Cómo te gustaría que las personas que no padecen este trastorno comprendiéramos la realidad de vivir con él? ¿Qué les dirías para que se acerquen o nos acerquemos más con empatía y no con ese juicio externo? Bueno, lo que comentaba antes, informarse de la condición. Es cierto que Internet, Google pueden ser lugares peligrosos, Mm, pero se puede consultar, por ejemplo, en los mismos manuales diagnósticos que se pueden encontrar en Internet, en el DSM o en la CIE, que es el manual organizado por la OMS, o en páginas con prestigio como por ejemplo puede ser Mayo Clinic, psiquiatría.com, mi mismo Instagram. A pesar de que yo no soy profesional, pero soy una persona que vive con esto y está en contacto no solo con pacientes, sino también con profesionales y buscar fuentes fiables con las que puedan informarse de la condición y a partir de ese conocimiento de la condición, adaptarse y acompañar de la mejor manera posible a la persona con DPDR. Y ya como reflexión final, para ir cerrando el podcast, que me encantaría hablar Sí. contigo muchísimas horas más, yo me estaría aquí 3 vidas enteras y más allá, me gustaría que dejáramos una reflexión poderosa para quienes están escuchando, especialmente para aquellos que tal vez todavía no se han atrevido a hablar de lo que sienten o a pedir ayuda. Si pudieras decir algo a alguien que está sufriendo con la despersonalización y desrealización, ¿qué les dirías desde el corazón? ¿Qué paso pueden dar hoy mismo para empezar a recuperar el control de su vida? Bueno, lo primero, también como decía antes, si está ante la mínima sospecha de que algo puede tener, hay que tomar acción. Es normal sentir vergüenza, sentir culpa, incluso sentir asco, pero estamos hablando de salud Sí, y creo yo que no hay nada más importante en esta vida que la salud. Creo que, por ejemplo, la pandemia del COVID nos lo demostró sí. y ante la mínima sospecha, buscar ayuda, preferentemente profesional. Aquí en España el primer paso es la atención primaria, es el doctor de cabecera, pero bueno, también en comunidades como por ejemplo la mía, yo siempre recalco Ujú. y siempre lo haré hasta que sea así, que no soy profesional, que solo puedo proporcionar acompañamiento, pero un acompañamiento sano en base a no victimizarse por la condición, sino a informarse adecuadamente, a compartir experiencias propias y a poder brindar luz y también valentía a la persona para que diga, me pasa esto, esto y esto. Y bueno, evidentemente un paso previo para ir a atención primaria también puede ser contárselo a alguien de confianza, ya sea pareja, familiar, amistad. Mira, me está pasando esto. Y la verdad es que tengo ciertas sospechas o pedir una opinión. ¿Tú qué crees Mm, que puede ser? ¿Has notado algo en mí? Es decir, abrirse con esa persona, al igual que nos abrimos cuando le contamos, no sé, cualquier otra cosa de la vida, abrirse, exponerle lo que a uno le pasa, lo que uno siente,
los síntomas que puede llegar a detectar, dejarse acompañar por esa persona y posteriormente también dar el paso de acudir a atención primaria y dejarse ayudar por los profesionales. Pues Nico, este podcast creo que está siendo brutal, es una charla súper poderosa. Solo quiero darte las gracias, muchísimas gracias por abrirnos los ojos hoy y sobre todo por humanizar lo que mucha gente no entiende. Sé que este episodio va a llegar a muchísima gente que lo necesita, rezo para que así sea, que va a sentirse identificada y lo más importante, que va a sentir que hay esperanza. Y ahora antes de despedirnos, me gustaría que pudieras decirnos dónde te podemos seguir para aprender más, conocer tu historia, por supuesto, seguir tu trabajo de divulgación. Cuéntanos. Sí, bueno, lo último con respecto a una reflexión final es Mm, decir también bueno, evidentemente estos son trastornos barra enfermedades, como se quiera llamar, sí. y requieren atención profesional, pero a veces en determinados momentos lo único que necesitamos las personas es alguien que nos comprenda. Y ese puede ser la primera piedra para luego comenzar un tratamiento profesional. Pero la comprensión es imprescindible tanto desde el entorno cercano como también por parte de los profesionales. Y bueno, en cuanto a mi proyecto, como yo le digo, Sí. pues tengo todo tipo de redes sociales, pero bueno, principalmente trabajo en Instagram, que es @despersonalización.disociación, es donde más activo soy, comparto experiencias personales mediante escritos, tips, también hago divulgación científica, también hago humor, como decía, y bueno, ahora también estoy trabajando en un nuevo proyecto que es una página web que he creado, que ya la tengo bastante estructurada y bueno, voy poco a poco añadiendo contenido, que bueno, es a través de Blogger, de Blogspot. Y porque bueno, al final Instagram, TikTok, Facebook, las redes sociales tienen un gran peso en el día a día, pero la referencia cuando queremos saber algo hoy en día sigue siendo Google y bueno, la idea es posicionar bien esa página para que sirva de nexo de unión y de, digamos, menjunje de todo el contenido de las redes sociales y donde no solo puedan encontrar contenido que yo comparto, sino también enlaces de interés, enlaces a profesionales, es decir, cuestiones más subjetivas como más objetivas. Así que bueno, mi blog es despersonalización.blogspot.com. Más allá de que se viva esto o no, con un simple clic se ayuda a posicionar mejor la página y eso pues es sin duda de gran ayuda para tanto pacientes como acompañantes. Pues Nico, un placer, un auténtico placer haberte tenido en el podcast de hoy. Me alegro infinitamente haberte conocido y tenerte y traerte aquí y que cuando quieras, más que bienvenido de nuevo, ya lo sabes. La verdad que sí, nos conocemos hace un tiempo. Estoy muy agradecido de conocer a personas como tú que bueno, no solo brindan el acompañamiento, sino también están metidas en proyectos como es este podcast. Y nuevamente muchísimas gracias por el espacio y bueno, esperemos que esto siga creciendo y que poco a poco podamos llegar a más gente. Así es, te mando un abrazo gigante a distancia. Muchas gracias, otro para ti. Chao, chao, Nico. Y aquí lo dejamos. Espero que este episodio os haya abierto los ojos y os haya dado una nueva perspectiva sobre un tema tan importante como es la DPDR. Recordemos que no estamos solos, no estamos solas y a veces el primer paso hacia la recuperación es simplemente hablar de ello y sobre todo entenderlo. Gracias a Nico Rodríguez por compartir su historia, su conocimiento y sobre todo su esperanza. Si estás pasando por algo similar, te animo a que sigas buscando respuestas, a que sigas luchando y a que no te rindas. Siempre hay un camino y cada paso, por pequeñito que sea, te acerca a la paz que mereces. No olvides que la salud mental es tan importante como la física y hablar sobre lo que sentimos es un paso gigante hacia nuestro bienestar. Si te ha gustado este capítulo, compártelo. Ayudemos a que más personas conozcan este trastorno y puedan entenderlo mejor. Juntos rompemos el silencio y el estigma. Te invito a seguirme en Instagram en Agora Sin Miedo para más contenido sobre salud mental y experiencias reales.
Si tienes alguna duda, sugerencia o quieres contarme tu historia, escríbeme un correo a agora.sinmiedo@gmail.com. Me encanta leerte. Para más recursos sobre despersonalización y desrealización, visita la página web de Nico Rodríguez, que te lo adjunto aquí en la descripción del podcast. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, nunca dejes de luchar por ti mismo o por ti misma. Lo estás haciendo increíble. Un abrazo enorme. Chao, chao.